7 caídas que el gran apóstol Pedro tuvo en su preparación y en su formación. Sabes, hermano, que muchas veces yo me pongo a pensar y digo, wow, si una persona que vivió con Jesús 3 años, que era parte del círculo íntimo de Jesús, el líder de los 12 apóstoles, aquel que tenía las llaves del reino para comenzar la predicación de la iglesia a los gentiles. Estamos hablando de Pedro, el apóstol Pedro. Cayó 7 veces. Me pone nervioso pensar que el gran apóstol Pedro cayó 7 veces y llegó a donde llegó. ¿Sabes qué me provoca? Temor. Decía el apóstol Pablo, cuando alguien caiga en pecado, dice, trátalo con misericordia, considerando que tú puedes ser el próximo. Lo estoy parafraseando, Cuando alguien caiga en pecado, dice, restáuralo en amor y misericordia. No vaya a ser que tú seas el próximo que necesite restauración. El que piense que está firme, mire que no caiga. ¿Cuántos de ustedes piensan que está firme en la palabra de Dios? Ok. Pues hermanos, cuídense que no vayan a caer. Pero ahora, aquellos que no están firmes en la palabra, hermano, yo te voy a ayudar a levantarte. Si los que están firmes en la palabra tienen que cuidarse de no caer, es que los que no están firmes ya cayeron. ¿Me estás siguiendo? Si los que están firmes tienen que cuidarse de no caer, es que los que no están firmes ya cayeron. Mira, hermano, a través de esta predicación, es una de las predicaciones que cuando la estaba preparando, hermano, yo le decía a mi esposa en la semana que estaba preparando esta predicación, yo le decía, es que esta predicación es maravillosa. Y es maravillosa porque Dios a mí me habló mucho. Y yo quisiera, hermano, que como Dios me habló, es mi anhelo que Dios te hable a ti. ¿Cuántos quisieran que Dios les hable en esta mañana? Hermano, no te aseguro que va a ser bonito, no te aseguro que te vas a sentir muy, muy bonito, pero sí te aseguro que es lo que tú necesitas escuchar. ¿No importa? ¿Le damos? Amén. Lucas, vamos a leer este pasaje, por favor. Dice la escritura del 54 al 62. Y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué historia tan tremenda. Qué historia tan tremenda. El gran discípulo, aquel que había prometido entregar su vida e ir a la cárcel, incluso morir, si fuera necesario, con tal de proteger a Jesús, ahora estaba en el patio del templo, con los pecadores, con los que habían traicionado a Jesús, negándolo y diciendo, yo ni siquiera conozco a ese hombre. ¿Cómo Pedro llegó a ese punto? ¿Cómo es que Pedro cayó a ese lugar? Déjame decirte, hermano, que los grandes pecados, las grandes caídas no vienen de repente.
hay un proceso, hermano, donde uno comienza a caer de una forma sutil, luego caes a otro nivel, luego caes y caes y caes, hasta que te das cuenta que estás en un lugar donde nunca te imaginaste estar. ¿Cómo es que Pedro llegó a este punto? Hermano, Pedro cayó 7 veces. Y te vas a dar cuenta que las mismas caídas de Pedro son las mismas caídas que representan nuestro caminar con Cristo. Que si tú te descuidas, tú puedes ser el próximo Pedro que niegue y blasfeme en contra de Dios. Hermano, estoy sorprendido. Personas que en un pasado yo conocí, personas que incluso fueron parte de mi formación académica, amigos que crecimos en la misma iglesia, que hoy, hermano, llevan una vida peor que los que no conocen a Cristo. Personas que estuvieron en iglesias trabajando, sirviendo, que hicieron, hermano, un pacto con Dios de compromiso, y que ahora, hermano, viven peor que alguien que no conoce de Dios. Y tú te preguntas, ¿será que esa persona de la noche, o sea, un domingo vino a la iglesia y el lunes ya estaba en el mundo? Sabes, hermano, hay una forma interesante. Yo quiero decirlo como dato, no me consta, pero es algo interesante. Si alguien sabe, pues me dice. No quiero asegurarlo, pero dicen, hermano, dicen que la forma, hermano, en como, es que me es difícil pensar que alguien quiera cocinar una rana viva, pero dicen que cuando cocinan a las ranas, dice que la forma para que las ranas no brinquen del agua caliente es que las ponen con el agua fría ahí y les prenden la lumbre, encienden fuego. Y a medida que el agua se va calentando, las ranas no sienten tan bruscamente el cambio del agua. Entonces las ranas pueden estar ahí y se mueren ahí quemadas. ¿Mande? Sí. Tenemos que hablar con Greenpeace para que vean quién está haciendo eso. Sí, pero bueno, yo no sé si alguien había escuchado esta analogía o si sea un mito o sea verdad, pero es realidad. Realmente así es como el cristiano cae. El cristiano va cayendo de una forma tan sutil que ni cuenta se da que está cayendo. El creyente en su caminar diario, el enemigo es tan astuto que, hermano, el pecado que tú te vas enredando con él es tan sencillito que el enemigo te hace pensar que no es tan grave, que no pasa nada, que cualquiera lo hace, fulanito lo hace, pues también yo lo puedo hacer, y comienzas a caer en pecados, y cuando un día despiertas, hermano, estás en el fondo. Estás esclavizado a un vicio, a un pecado, y acabas de poner en mal el nombre de Dios. ¿No era ese el que predicaba en la iglesia? ¿No era ese que hablaba acerca de un tal Jesús? Y ahí te ven tirado, hermano, ahogado en tu borrachera. Había una persona, hermanos, que una vez me platicó, no voy a decir nombres por seguridad, pero no es de esta iglesia, no se preocupen. Luego van a estar pensando, ¿quién habrá sido? No es de esta iglesia, pero en una ocasión me platicó que fui a su casa a visitarle y su esposo me dice, pastor, pregúntele a mi esposa cómo es que les predicó el evangelio a su familia. Yo, ¿le predicaste? Sí, pastor, no, pues fue de mucha bendición, ahí estuvimos compartiendo y pues les pude compartir. Oye, pues felicidades, qué bueno. Y el esposo así muy serio se le queda viendo. Pero dile cómo les predicaste. Y yo, pues ¿cómo le predicar? Pastor, es que yo soy muy chiviada. Entonces la hermana se puso hasta atrás y ya con las copas encima, Cristo los ama a todos. Empezó a predicar ahí. Arrepiéntanse y vengan al Señor. Qué vergüenza. Dice Amós que el fin justifica los medios. No es cierto. Miren, hermanos, algo que es tremendo es que el creyente que se descuida, hermano, puede llegar hasta donde nunca imaginó llegar. El que tú tengas una trayectoria en la iglesia y un compromiso con Dios, hermano, no te quita. Alguien de los varones de aquí podrá decir, hermano, yo estoy tan enamorado de mi esposa que nunca voy a ser tentado para ser infiel. ¿Alguien podría decirlo?
Es que Lulú está viendo con los ojos de la fe. Pero miren, hermanos, la primera caída de Pedro creo que es la más peligrosa de todas. La primera caída de Pedro está en el versículo 33 del capítulo 22, que dice de la siguiente manera: Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Porque Jesús le había dicho: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearos. ¿Y Pedro qué le dijo? No, Señor, eso no me pasará a mí. El primer pecado que cometió Pedro, la primera caída de Pedro, hermano, se llama orgullo. Y el orgullo es tan peligroso porque no se puede ver. El orgullo es tan peligroso porque el orgullo mismo te empieza a engañar para que tú creas que no eres orgulloso. Es más, el primer síntoma de un orgulloso es decir: yo no soy orgulloso. Es el primer síntoma de un orgulloso: yo no soy orgulloso. Solamente tengo capacidades, pero no soy orgulloso. Solamente soy el más inteligente de todos ustedes, pero no soy orgulloso. El primer pecado que cayó Pedro y que fue la primera caída que lo llevó en cascada, dice Proverbios 16:18: tras el orgullo viene el fracaso, tras la altanería la caída. ¿Quieres saber quién va a ser el próximo en caer en pecado? Escucha las pláticas. Y el que se considere más orgulloso y más seguro de sí mismo es el siguiente en caer. ¿Sabes, hermano, que el orgullo es algo que también a nosotros los pastores, hermanos, es tan peligroso? Es tan peligroso el orgullo en los pastores. Porque comienza como algo tan sutil, hermano, tan sutil que comienza ahí. Pero el orgullo es el principio de la caída. Primero viene el orgullo y después, ¿qué es lo que viene? Viene la caída. Jesús le dijo que Satanás lo iba a zarandear y Pedro dijo: no, Señor, yo no. Quizás a Juan, él es el más joven, quizás él sí. Quizás a Judas, que lo veo como que tiene problemas con el dinero, pero a mí no. Quizás Marcos, quizás otro discípulo, pero a mí no, Señor. Yo soy Pedro, yo soy el gran apóstol Pedro, tu fiel sirviente, tu seguidor. Y 12 horas después, ahí estaba Pedro negando a Cristo. El hombre, antes de caer en público, cae en lo secreto. Lo voy a repetir. El hombre, antes de caer en público, cae en lo secreto. Ese pecado que piensas que nadie va a ver en tu vida, hermano, tarde o temprano. El que deshonra a Dios en privado, Dios lo deshonrará en público. El que deshonra a Dios en privado, Dios lo deshonrará en público. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿No dice la palabra de Dios: el que ora en lo secreto, Dios lo recompensará en lo público? ¿Y qué te hace pensar que solamente es para bien? A veces somos muy convenencieros, ¿verdad? No, hermano, si tú honras a Dios en lo privado, Dios te va a honrar en lo público. Pero también, si tú deshonras a Dios en lo privado, Dios te va a deshonrar en lo público. El hombre, antes de caer en público, ya había caído en lo privado. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo está tu vida en intimidad? ¿Cómo está tu vida cuando nadie te puede ver? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu humildad? ¿Cómo está tu corazón?
Dios puede penetrar los pensamientos más profundos que hay en tu mente. Dios pesa los espíritus. A veces uno como hombre, uno ora a Dios y le dice: oh Padre, pues a mí me gustaría para tu gloria y tu honra hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Cuando Dios verdaderamente sabe que lo único que quieres es aumentar tu ego. Cuando Dios sabe que lo que estás pidiendo es para ti, no es para los demás. Sabes, hermano, tengamos cuidado con el orgullo, porque el orgullo es tan sutil, hermano, que muchos de nosotros ya estamos ahí y nos hemos dado cuenta. Revisa tu corazón, revisa tus motivaciones. Lo primero que Pedro hizo es el orgullo. La siguiente caída, y todo viene como consecuencia, hermano, todo viene como consecuencia. La segunda caída de Pedro lo vemos en el versículo 45. Dice, estamos en Lucas 22. Dice Lucas 45: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Hermano, ¿recuerdas esta historia? Jesús abre su corazón con sus 3 amigos, que más que discípulos eran sus amigos, y les dice a Jacobo, a Juan y a Pedro: estoy muy triste, necesito que me ayuden a orar, velad y orad. ¿Y qué hizo Pedro? Fue indiferente a lo que Dios quería para él y se quedó dormido. ¿Cuántas veces Jesús lo despertó? Ya hasta que les dijo: duérmanse ya. Jesús, con su corazón quebrantado, lleno de tristeza, lleno de angustia, va con sus amigos y los encuentra. Pedro fue indiferente al corazón de Dios. Las personas que son orgullosas, que ya cayeron en el pecado del orgullo, la segunda caída que viene como consecuencia es: te vuelves indiferente a Dios, dejas de orar, dejas de buscar a Dios cada mañana, dejas de encomendar tu trabajo, tu familia a Dios, dejas de bendecir a tus hijos por las noches, dejas tu relación con Dios. Hay predicadores tan buenos en lo que hacen que ya ni necesitan orar para predicar. No sé si me entiendes. Hay gente tan profesional en lo que hace, en la música, en los ministerios de la iglesia, que ya lo pueden hacer sin Dios. No, pastor, yo nunca dejaría hacer algo. Es que Dios, a ver, eso lo estás diciendo, pero ¿estás orando? ¿Estás buscando a Dios con intensidad cada mañana? Ay, no, pastor, pero en mi corazón yo sé que es Dios. Nada. Si no estás buscando a Dios, si no estás encomendando a Dios lo que haces, si no tienes una relación con Dios, eres indiferente a Dios. Muchas veces cuando he preguntado acerca de cuál es el sentimiento opuesto al amor, digo, ahora como iglesia ya aprendimos, ¿verdad? ¿Cuál es el sentimiento totalmente opuesto al amor? El egoísmo. Pero muchas veces a veces dicen que la indiferencia, porque la indiferencia duele más que el olvido. ¿Quién se rió? Ya sé qué música escuchan. Los que no se rieron, felicidades, hermanos. Mira, hermano, la indiferencia, ¿qué significa la indiferencia? ¿Qué te parece, hermano, que tu esposo, imagínate, hermana, que tu esposo te está romántico contigo, te lleva regalos, te atiende, te lleva el desayuno a la cama, y tú totalmente indiferente? ¿Cómo te sentirías, hermano, si tú eres romántico con tu esposa y en vez de recibir un cariño, una gratitud, recibes desprecio e indiferencia? ¿Cómo te sientes? No importa, seguiré adelante hasta conquistar su corazón. ¿Sí, hombres? No, los hombres ni opinan, mejor ni dicen nada. Calladitos están más seguros, ¿verdad, Carlos? Carlos siempre dice amén, o no dijo nada.
Mira, hermano, ¿sabes que Dios te anhela celosamente? ¿Sabes que Dios busca el momento cuando vayas a estar con Él? ¿Sabes que Dios, toda la Biblia, hermano, es una carta de amor para ti? Toda la Biblia es una carta de amor para su iglesia, donde Dios no se cansa de decir cuánto nos ama, cuánto valemos para Él, pero el orgullo nos hace indiferentes a Dios. Nos hacemos indiferentes. El orgullo lo que hace es que endurece el corazón y te hace insensible. El pueblo de Dios, muchas veces su corazón se volvió duro como la roca. Y las promesas que Dios les daba más adelante: yo cambiaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne, dice el Señor. Pero la pregunta es: ¿qué ha hecho Dios para ganarse tu desprecio? ¿Qué ha hecho Dios para que tú no quieras estar con Él? Que alguien me responda, por favor. ¿Qué ha hecho Dios para ganarse tu desprecio y tu indiferencia? Si tú me dices que nada, entonces ¿por qué eres indiferente con Dios? ¿Verdad? Hermano, Dios ha hecho todo para que tú te enamores de Él, pero nosotros por el orgullo nos volvemos indiferentes a Dios. Si eres indiferente, hermano, es que ya caíste en el orgullo. La tercera caída de Pedro, versículo 50. Dice, todos estamos en el capítulo 22, Versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Sabes quién fue el discípulo que se hizo el valiente y cuando vinieron los soldados sacó su espada y le cortó la oreja a Malcolm? ¿Cuál es la tercera caída de Pedro? Luchó en sus fuerzas. ¿No dice 2 de Corintios 10:4 que nuestras armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas? ¿Qué sucede, hermano, cuando eres orgulloso, eres indiferente? Después comienzas a pelear en tus fuerzas. Comienzas a creer que tu matrimonio va a cambiar por ti, que tú vas a cambiar por tu esfuerzo. Comienzas a creer que lo que haces para Dios lo puedes hacer con tus capacidades solamente. Comienzas a luchar en tus fuerzas, no en las fuerzas de Dios. ¿Qué sucede cuando alguien lucha en sus propias fuerzas? ¿Qué es lo que sigue? El fracaso, la derrota, la vergüenza. Dejas de orar y por consiguiente luchas en tus fuerzas. Haces las cosas como tú crees que se tienen que hacer. Jesús les dijo una y otra vez que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese en manos de hombres pecadores. Era necesario que Cristo fuera aprehendido, juzgado injustamente, perdón la disonancia, pero al tercer día resucitaría. Pero Pedro dejó de orar, olvidó las promesas, olvidó la palabra de Dios y comenzó a luchar en sus fuerzas. Y se cansó. Se cansó, ¿y sabes qué hizo? Por luchar en sus fuerzas. La siguiente caída es: se alejó de Dios. Es que no se puede. Es que yo ya intenté y nomás no cambian. Es que ya me cansé de dar amor y ¿yo qué? Es que no, a mí en la iglesia a mí me desaprovechan porque yo pude y a mí no me están aprovechando. Es que yo estoy harto de esto, es que ya me cansé, es que sí, es que hay que ser mansos pero no mensos, y comienzan, ¿verdad? Después de que Pedro luchó en sus fuerzas, versículo 54, dice la escritura: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro se alejó de su maestro.
Hay muchos que se alejan de Dios para que Dios no vea sus pecados. Hay muchos que se alejan de Dios porque les da vergüenza cómo están viviendo. Pero el domingo sí vienen porque hay que cumplir. Si vienes solamente el domingo y el único tiempo de oración que tienes es el domingo, hermano, estás siguiendo a Jesús de lejos. Si tu tiempo con Dios se reduce a 3 horas en el culto, hermano, estás siguiendo a Jesús de lejos. ¿Te fijas cómo es una cadenita? Comenzamos con el orgullo y después del orgullo dejaste de orar. Y por dejar de orar estás luchando en tus fuerzas y no puedes cambiar, y las cosas no cambian porque estás luchando en tus fuerzas. Y después te rindes y mejor te alejas de Dios. ¿Te das cuenta, hermano, cómo todo es una cadenita? ¿Cuántas historias no conoces tú así? ¿Cuántas historias no conoces así? Pero fíjate que esta es apenas la 4ª caída, alejarse de Jesús. La caída no se para ahí. Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Hermano, ahora ¿dónde estaba Pedro? De comer en la mesa con los 12 discípulos, con los 11, pues él y otros 11, y con Jesús. Ahora ¿dónde estaba? Con aquellos que habían aprendido a Jesús, aquellos que lo habían escupido en el rostro, aquellos que querían su muerte. ¿Por qué estaban en el patio estos hombres? ¿Alguien sabe por qué estaban en el patio? ¿Sabes que a Jesús le hicieron un juicio que no fue justo? Fue un juicio turbio. Se lo hicieron de madrugada, para empezar. Lo estuvieron moviendo de lugar, lo aprendieron sin orden de aprehensión, pagaron testigos falsos. Ahí estaban los testigos falsos, en esa reunioncita. Estaban esperando el momento para ir y declarar en contra de Jesús. Y Pedro estaba en medio de ellos. ¿Cómo cayó Pedro de estar con aquellos seguidores de Cristo a sentarse a la mesa con aquellos que estaban a punto de testificar en contra de Cristo? Ten cuidado, hermano, no vaya a ser que el día de mañana tus mejores amigos blasfemen en contra de Dios. Ten cuidado, hermano, no vaya a ser que las compañías que tienes ofendan a Dios. Tenía un amigo que le gustaba ver un programa en la televisión, y le encantaba, era fan de ese programa. Pero el problema es que ese programa abiertamente se burlaban de Jesús, abiertamente se burlaban de él y lo criticaban. Y él me decía, bueno, pues son opiniones. Y yo le digo, no puedo creer cómo tú, siendo hijo de Dios, veas algo que ofende a tu Dios, donde se están burlando de él. Ten cuidado, hermano, no vaya a ser como Pedro, que cuando te des cuenta, todos tus amigos sean personas que blasfeman el nombre de Dios. Ten cuidado, por favor. Hermano, la siguiente caída de Pedro fueron sus malas amistades, sus malas compañías. De tener amigos aquí, hermano, ya no tienes ningún amigo en la iglesia porque dices que todos son religiosos y te juzgan porque estás en pecado, ¿verdad? Es que todos me juzgan y me critican porque estás en pecado. Y te haces amigos aquellos, hermano, que lastiman y ofenden el nombre de Dios, y son tus amigos, y con ellos te juntas y de ellos aprendes. Por cierto, ¿cómo son tus amistades? ¿Con quién te juntas? ¿Con quién convives? Una cosa, hermano, es que tú trates. Miren, yo siempre he dicho esto y quiero ser muy claro. Yo tengo amigos que no son creyentes. ¿Y sabes por qué me los hago amigos? Porque quiero predicarles a Cristo. Pero otra cosa muy diferente, hermano, es que yo me convierta a ellos y no ellos a mí.
Otra cosa muy diferente es que yo aprenda sus mañas y no que ellos aprendan las mías, por así decirlo. Ahí estaba Pedro, hermano, su quinta caída, las amistades. Versículo 57. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. ¿Cuál fue la sexta caída de Pedro? Negar a Jesús abiertamente. ¿Crees que puede llegar el punto donde un hijo de Dios niegue a Cristo? ¿Crees que puede llegar el punto donde alguien que conoce a Dios lo niegue? Yo sí lo creo. Pedro lo hizo. Pedro lo hizo y hoy en día mucha gente lo hace. Les he platicado en la ocasión cuando un amigo mío del trabajo, hace muchos años en la oficina, me invitó a ir no sé dónde, creo que me dijo: mira, ven, quiero que conozcas el gimnasio donde voy, mira, métete. Y bueno, íbamos en su carro, y el tipo era conocido por mal hablado, mujeriego, de esos tipos que son unos patanes con las mujeres, ya sabes. Pero así era pésimo, súper borracho, y todo el mundo lo tenía en mal concepto. Y en el carro, hermano, pues yo iba compartiéndole de Cristo, ¿verdad? Y diciendo: mira, pues yo soy cristiano, yo conocí a Dios. ¿Eres cristiano? Y le dije: sí. ¿Y qué le hace? ¿Qué pasó? Es que yo también soy cristiano. ¿Y qué le hago? Si yo también soy cristiano. ¿Qué? Sí. Es más, tengo un ministerio en la iglesia, yo canto en la iglesia. ¿Y qué le hago? Es más, un día te voy a invitar a la iglesia. ¿Qué te parece? Hermano, no te sorprendas, tú pudieras llegar a ese punto. No te sorprendas, tú pudieras llegar a ese punto. Y todo comienza ¿con cuál pecado? El orgullo. Con el orgullo comienzan los problemas. Porque cuando eres orgulloso, hermano, no recibimos la reprensión. ¿Vieras cuántas maltratadas me han puesto por tratar de ayudar? Que alguien está mal y por supuesto como pastor me acerco: hermano, esto está mal. Uy, ¿usted qué sabe? No juzgue mi corazón, por dentro estoy bien. Quizás por fuera no se nota, pero por dentro mi corazón está bien con Dios. Tú no sabes cómo está mi vida con Cristo. ¿Y eso cómo se llama? Orgullo. No, yo estoy bien, pastor. Estás confundido. La gente está confundida, yo estoy bien. ¿Les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Nadie contestó. ¿Sí o no? Eso no pasa, ¿verdad? Eso es muy extraño que pase. La última caída, Marcos 14:71, por favor. Uy. Marcos capítulo 14 versículo 71. ¿Lo puedes poner, Amos, por favor? Ahí está, dice la escritura. Ok, gracias. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien me hablas. La última caída de Pedro fue la blasfemia y la maldición. En vez de hablar bien de su Señor, comenzó a maldecirlo. Comenzó a decir: ¿quién es ese pelado de quien me hablas? Yo ni lo conozco. Y comenzó a maldecir. Evidentemente la Biblia no especifica la maldición, las maldiciones que dijo, pero por supuesto, hermano,
que el apóstol Pedro comenzó a blasfemar en contra de Dios y a jurar en el nombre de Dios. ¿Cómo se calla hasta la blasfemia, hermano? Dice ahí, la palabra nos enseña que en los posteros tiempos habrá hombres que apostatarán de su fe. Habrá hombres que, habiendo conocido a Cristo, incluso que fueron siervos de Dios, negarán la existencia de Dios y dirán: Dios no existe. A ese nivel. Pero no, los apóstatas deben ser como que de otra iglesia, como que de otro país, porque aquí no corremos ese peligro, ¿verdad? No, aquí todos estamos seguros en la fe, amén. Pues el que esté firme, cuídese, porque puedes caer. Las 7 caídas de Pedro. Quiero terminar, hermano, con un pilón. Quiero preguntarte algo. ¿Qué hacer si ya caímos hasta lo más bajo? ¿Qué harías tú, hermano, si cayeras hasta lo más bajo? Hubo 2 discípulos, hubo 2 apóstoles, discípulos más bien, que cayeron hasta el mismo nivel. Uno se llama Pedro y el otro se llama Judas. Judas también le cantó el gallo. No físicamente, pero llegó un momento cuando le cayó el 20. Dijo: chin, ¿qué he hecho? Entregué a un inocente. ¿Sí o no? Pedro, cuando cantó el gallo, dijo: chin, ¿qué he hecho? He negado a Cristo. Pero ¿cuál fue la diferencia entre los dos? Judas fue, y por la tristeza. ¿Qué sucedió con la tristeza de Judas? Fue y se ahorcó. ¿Qué pasó con la tristeza de Pedro? Porque dice la escritura que se fue y lloró amargamente. Pero después, este mismo Pedro que estaba llorando amargamente, estaba frente al concilio diciéndole: ustedes negaron al Cristo. Ustedes crucificaron al dador de la vida. Arrepiéntanse, crean en el nombre de Jesús y bautícese cada uno para salvación. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Te la voy a decir, hermano. Te la voy a decir. Versículo 62, 61 y 62 de Lucas 22. Escucha esto, iglesia, pon atención, por favor. Entonces, vuelto el Señor, o sea, Jesús, miró a Pedro. ¿Qué hizo la diferencia entre Judas y Pedro? La mirada de Jesús. Judas ya no volvió a ver a Cristo, ya no lo volvió a ver. Él se arrepintió, fue al templo y dijo: aquí tienen sus 30 monedas de plata, he entregado a un justo. ¿Y qué dijeron los fariseos y los sacerdotes? Allá tú. Allá tú. Y Pedro y Judas por la tristeza fue y se ahorcó. La diferencia con Pedro, hermano, es que Pedro cruzó la mirada. Aún en su caída tan baja, él cruzó la mirada con Cristo. Y la mirada de Jesús, hermano, mira, el gallo despertó a Pedro, pero la mirada de Jesús lo salvó. El canto del gallo hizo que Pedro reconociera: es cierto. Y cuando vio a Jesús, esa mirada de Jesús llena de amor, de misericordia, salvó a Pedro. Sí, estaba triste, pero esa tristeza produjo arrepentimiento en el corazón de Pedro. Y la tristeza de Judas produjo muerte. ¿Qué dice segunda a los Corintios 7:10? Lo voy a leer, no lo busques. Segunda a los Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
La tristeza en Judas produjo muerte. La tristeza en Pedro produjo madurez, crecimiento, fortaleza. Había una mujer adúltera. Ya tenía bastantito tiempo con su relación escondidas. Tenía bastantito tiempo como para que la gente le tendiera una trampa. Era una mujer que se había enamorado de otro hombre que no era su esposo. Y esta mujer ya tenía sus días para visitar a esta persona. Y ya llevaba tiempo con esta relación, con este pecado. Los legalistas, los religiosos, decidieron tenderle una trampa a esta mujer. Y la mujer cayó en la trampa. De seguro sobornaron al amante, de seguro negociaron con él. Y la mujer, dice la palabra, que la prendieron en el acto mismo de la relación, la sacaron de los pelos. La mujer con lo que podía se cubría su cuerpo. La golpeaban en el camino, la pateaban, la escupían en el camino. Y dice la escritura que esta mujer la aventaron. Lo que ellos no sabían es que la habían aventado al mejor lugar donde esta mujer podía estar: a los pies de Cristo. La aventaron a los pies de Cristo. Oh, hermano, qué hermoso lugar para caer: los pies de Cristo. ¿No lo crees? Amén. Le dije: Padre, el único lugar donde me interesa caer es a tus pies. No hay otro lugar donde yo quiera caer más que en tus pies. Aventaron a esta mujer. Y dice la escritura que los hombres probaban a Jesús y le dijeron: a ver, la ley dice que esta mujer tenemos que apedrearla. Sabemos que tú eres muy bueno. A ver, ¿vas a contradecir la ley o qué vamos a hacer? Dice la palabra que Jesús se inclinó a tierra y comenzó a escribir. Hay algunos teólogos, comentaristas que dicen que comenzó a escribir los 10 mandamientos. No matarás, honrarás el día de reposo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás el burro, y comenzó a escribir, ¿verdad? Dice la palabra que mientras Jesús iba escribiendo, la gente iba soltando las piedras. Y después Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Dice la palabra que todo mundo dejó las piedras y se fueron muy de malas a sus casas. Y aquí viene el momento maravilloso entre una mujer que había caído en pecado. Escucha, porque la mujer sí estaba en pecado, sí estaba en pecado. Pero fíjate lo que hizo la diferencia. Dice la escritura que cuando Jesús se inclinó a levantarla, dice que, mira, el versículo dice: y no mirando a nadie más que a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde estaba la mirada de Cristo? ¿Dónde estaba la mirada de la pecadora? ¿Dónde estaba? Oh, hermano, es que la mirada de Cristo, hermano, es capaz de restaurar al pecador más lastimado. La mirada de amor, de ternura, de compasión le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? Y la mujer dice, Jesús mismo le dijo: no hay nadie, ni yo te juzgo. Ve y no peques más. ¿Tú crees que esta mujer volvió a caer en pecado de adulterio? Yo creo que no, hermano. Yo creo que no. Así como Pedro no volvió a negar a Jesús porque se encontró con la mirada de Dios. Mira, hermano, no importa dónde hayas caído, no importa si estás en la primera caída, no importa si estás en la séptima, en la quinta, hermano, tú necesitas voltear a ver a Jesús. No tengas miedo de la condenación, no tengas miedo del juicio. Voltea tu mirada a Cristo y su mirada sí te va a provocar tristeza. Sí habrá amargura por el pecado que cometiste, pero esa tristeza se convertirá en arrepentimiento, en madurez, en crecimiento, en pasión por Cristo. Pero si tú no buscas la mirada de Cristo y sigues donde estás, ese pecado te va a destruir. Ese pecado te va a destruir.
como lo hizo con Judas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Judas hubiera buscado el rostro de Cristo? ¿Qué hubiera pasado si Judas, en vez de ir a regresar las monedas, iba con su maestro a mirarlo a los ojos y reconocer su pecado? ¿Qué hubiera pasado, hermano? ¿Tú crees que Cristo le hubiera volteado la mirada a Judas? Yo creo que no, porque a mí nunca me la ha volteado. Yo creo que no, porque a ti nunca te la ha volteado. Y Judas no pecó más de lo que tú y yo hemos pecado, hermano. A veces a Judas lo ponemos así como el anticristo, ¿verdad? Así como la figura del diablo en la Biblia. Hermano, nosotros hemos traicionado más veces a Jesús que lo que Judas lo hizo. Lo que tú necesitas, hermano, es voltear a ver a Cristo. Hay mucha gente que no quiere voltear a verlo porque piensa que lo van a condenar, porque piensa que vendrá no sé. Pero si Pedro no hubiera visto a Jesús, Pedro también se hubiera suicidado. Si tú no volteas a ver a Jesús, tu destino está sellado. Yo he caído muchas veces, hermano. Una ocasión tuve un tiempo donde yo me sentía mal con Dios, porque sentí que le había fallado muchas veces y me daba vergüenza orar. Y recuerdo que unos minutos antes había disciplinado a Rebeca porque fue grosera con su mamá y la discipliné. Estaba llorando en el sillón y yo me metí a mi cuarto a orar y no sabía qué decirle a Dios. Dije, ¿y ahora qué le digo? ¿Cómo empiezo? Qué vergüenza. Toda una lucha mental. Estaba sentado ahí. ¿Qué digo? Ay, híjole, qué pena. Y en eso se acerca Rebequita a la puerta y pone su trompita ahí de la puerta. Me dice, papito, ¿me perdonas? Papito, ¿me perdonas? Y en ese momento yo volteé con Dios y le dije, papito, ¿me perdonas? No necesitaba presentarme con un diálogo, con una estructura de cómo pedirle perdón a Dios. Volteaba a levantar mi mirada y decirle, papito, ¿me perdonas? Yo salí y abracé a Rebeca y le dije, mi amor, ¿cómo no te voy a perdonar? Y después escuché las palabras de Dios que me decían, Rigo, ¿cómo no te voy a perdonar? Pero es que pequé mucho. Así como fue tan grande tu pecado, así de grande es mi amor por ti. Así como fue grande tu ofensa para conmigo, así tan grande es mi amor para contigo. ¿Cuántos necesitan acercarse con Dios y decirle, papito, ¿me perdonas?